Compañeras, buenas noches. ¿No entra la misma compañera? Parece que no, compañera. Yo también iba a preguntar justamente eso, pensaba que era mi internet. Buenas noches, compañeras. Buenas noches. Buenas noches, Miss. 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 Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Miss. ¿Bien? Buenas noches, Miss. Extrañándola, Miss. Muy bien, ya me extrañaron, ya nos hemos extrañado, porque yo también estaba esperando, porque me he preparado. Hoy día vamos a hacer, pues, yo les prometí en alguna oportunidad cuando hicimos una de las estrategias, que era la lectura en voz alta, les prometí hacerles una lectura, ¿verdad? Entonces, hoy día tengo un texto, un libro, miren, lo voy a acercar un poquito, no sé si se los pueda ver, no se les puede ver bien. No se ve, Miss. ¿Qué le ha pasado? A ver, vamos a Ahí ver. está. ¿Ya? No, ¿Ahí? Ahí. Sorpo, creo que dice. Ahí. La apagó la cámara. Sí, a ver. Ya. No sé, más lejos, Miss, más lejos. A ver. Zorro. Miss, no se nota. Ahí, no, más abajito, Miss. A ver. Ahí no se mueve para que... Ya. Se ve opaco. Se ve opaco, ¿no es cierto? Ahí por un rato se le ve. Ahí. El zorro se... Ajá, muy bien, ya, ahora sí. Ese es el texto que yo les voy a leer el día de hoy, ¿ya? Para iniciar esta sesión, hoy día les voy a presentar el libro. Justamente el título es El zorro, ¿sí? Es el zorro, ¿ya? Entonces ustedes ven ahí una imagen de un zorro, que ahora sí creo que se le ve un poquito ahí. Se ve una imagen, ¿verdad? Ahora sí, Miss, sí. Ya, muy bien. Entonces, yo les voy a presentar El zorro. Es un texto que fue escrito por Margaret Will. Margaret Will, ella es una escritora de australiana, y Rod Brooks, quien fue el que ha diseñado todo el texto, ¿ya? Entonces, yo les voy a ir leyendo y mostrando, si es que, bueno, si ya que no nos va a permitir de repente ver exactamente, pero sí van a ver algunas imágenes. Yo voy a ir pasando el texto y les voy a ir leyendo, ¿sí? Ya, muy bien. A ver. Miss, Sí. si le puede quitar el desenfoque a su cámara para que me... A ver, vamos a probar. Ya, pero no importa, ya van a escuchar mi voz, ¿ya? Entonces, el título es El zorro, ¿listo? Voy a leerles yo. Miren la página, ¿ya? Ustedes están viendo, aquí no hay nada, pero algo No debe... se ve nada. No te observa, Miss. No te observa.
¿Qué Miss, ven no se ustedes observa ahí? nada. No, se ve borroso, No se ve Todo se ve nada, borroso, Miss, Miss. está borroso. Entonces no les voy a mostrar el libro, simplemente les voy a leer. ¿Ya? Listo, para que no nos hagamos problemas. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Yo voy a leer, ¿ya? Su Voy pantalla a tiene leerles, texto, no por se eso no se puede preocupen ver. en ver la imagen, sino escuchen, ¿ya? Escuchen. Miss, la autora, ¿cómo se llama? Todos en silencio con su cámara, con su audio apagado, por favor. Audios apagados. Audios apagados, por favor. Cintia, apaga tu audio. Listo. Ahora sí me van a escuchar, ¿ya? Yo voy a ir pasando y voy a ir leyendo, ¿ya? Zorro. Dice, y dice así la historia. Por el bosque calcinado, sobre la ceniza caliente, corre perro con una urraca sujeta en su boca grande y suave. La lleva hasta su cueva cerca del río y allí trata de curar. Su ala chamuscar, pero Urraca no quiere su ayuda. Nunca más podré volar, susurra. Lo sé, dijo perro. Se queda en silencio un momento y luego agrega. Yo soy ciego de un ojo, pero la vida sigue siendo buena. Un ojo no es nada, dice Urraca. ¿Cómo te sentirías si no pudieras correr? Perro no responde. Urraca arrastra su cuerpo hacia la sombra de las rocas hasta que se siente desaparecer en la negrura. Días, quizás una semana más tarde, despierta ahogada por una profunda pena. Perro está esperando, la convence para que le acompañe a la orilla del río. Súbete a mi lomo, le dice. Asómate al agua y dime qué ves. Con un suspiro, Urraca lo complace. Reflejadas en el agua hay nubes y cielo y árboles y otras cosas. Veo una extraña criatura. Somos nosotros, dice Perro. Ahora, sujétate bien. Con Urraca aferrada a su lomo, Perro corre entre los matorrales, atraviesa los eucaliptos, deja atrás los manchones amarillos de flores y se pierden en lo azul. Corre tan rápido que parece que volara. Urraca siente el viento deslizándose entre sus plumas y se contenta. Vuela, perro, vuela. Yo seré tu ojo perdido y tú serás mis alas. Y así corre, perro con Urraca en su lomo, día tras día, todo el verano y todo el invierno. Días después de la lluvia, cuando los brotes verdean por todas partes, un zorro entra en el bosque. Zorro, con sus ojos embrujados y su espléndido pelaje rojo, serpentea entre los árboles como una lengua de fuego y Urraca tiembla. Pero Perro dice, bienvenido, te ofrecemos comida y albergue. Gracias, dice Zorro. Los vi correr esta mañana, lucían extraordinarios. Perro sonríe, pero Urraca retrocede. Siente la mirada de Zorro clavada en su ala chamusqueada. En las noches, en el aire espeso de aromas, Perro y Urraca descansan en la boca de la cueva y disfrutan conversando. De vez en cuando, Zorro se une a la conversación, allí siempre mirándola. Y de noche, su olor parece llenar la cueva, con un olor a rabia, a envidia y a soledad. Urraca intenta prevenir a Perro. Zorro no pertenece a ningún lugar, no ama a nadie, pero Perro dice, no te preocupes, déjalo tranquilo.
Esa noche, mientras perro duerme, zorro le susurra a Urraca. Puedo correr más rápido que perro, más rápido que el viento. Deja, perro, y ven conmigo. Urraca le responde, nunca dejaré a perro. Yo soy su ojo perdido y él es mis alas. Zorro no dice nada más, pero al día siguiente, mientras perro está en el río, le susurra a Urraca. ¿Recuerdas cómo es volar? ¿Volar de verdad? Urraca responde una vez más. Nunca dejaré a perro. Yo soy su ojo perdido y él es mis alas. Pero más tarde, mientras perro corre entre los matorrales con Urraca en su lomo, ella piensa, esto no es volar. Y cuando al amanecer zorro le susurra por tercera vez, ella susurra de vuelta. Estoy lista. Mientras perro duerme, Urraca y zorro atraviesan los árboles de colibar, como centellas, rasgan las altas hierbas, saltan sobre las inmensas rocas. Zorro corre tan rápido que sus patas apenas tocan el suelo y Urraca grita dichosa. Por fin estoy volando, volando de verdad. Zorro se lanza como flecha por el mundo. Se detiene, jadea apenas. Entre ellos hay silencio, no se mueven, no hablan. Entonces, Zorro sacude a Urraca de su lomo, como si fuera una pulga, y se aleja sigiloso. Se vuelve y mirando a Urraca dice, ahora tú y perro sabrán lo que es estar verdaderamente solos. Y desaparece. En la quietud, Urraca escucha un aullido lejano. No sabe si es un aullido de triunfo o de desesperación. Urraca se acurruca. Es apenas un puñado de plumas a la deriva en el calor. Siente sin dejarse morir aquí en el desierto. Pero luego piensa en perro, que despertará muy pronto y descubrirá que ella se ha ido. Lentamente, brincando, comienza su largo viaje de retorno. Y colorín colorado, el cuento se ha terminado. Muy bien, chicas. A ver, muy bien, chicas. Ahora, el zorro, ¿qué les han escuchado? A ver, ¿qué les ha parecido? A ver, ahora sí. Opiniones, chicas. A ver. De la amistad. Dina Condori, vamos a empezar. ¿Ya listo? Dina Condori. ¿Qué te ha parecido la historia? Así breves, listo. Muy bonito, Miss. He entendido de cómo el perro y la urraca se han ayudado a falta de que uno no podía tal vez tener algo como ver y el otro no tenía para volar, pero ambos se han complementado. Pero aunque la dejó después la urraca, pero al final ella sintió, ¿no?, que sería del perro sin ella, y aunque no podía volar, pero con sus patitas trató de regresar por ese complemento que había sentido por su amigo. A ver, Dina, ¿por qué trataba de regresar la urraca? Entendí, Miss, que trataba de regresar porque sabía que el perro cuando se despertaría no la iba a encontrar y la iba a necesitar. ¿Solamente sería por eso? ¿Por qué otra cosa? A ver, ya, gracias, Dina. Ahora le pido a Adela, a ver, Adela. Miss, buenas noches. Buenas noches. Ya que estamos, sí, buenas noches, Adela. Ya que estamos en ese punto, ¿no?, del regreso de la urraca,
¿Por qué crees, además de que se acordó del perro, que no, que se va a despertar y no la va a encontrar, ¿no? ¿Por qué además de eso crees tú que quería volver Urraca? Yo creo que más que todo la amistad entre ellos, y ella sabía que en este caso el perro era su ojo perdido, no tenía ojo y era sus alas. Entonces no podemos abandonar a un compañero por más que tenga deficiencia. Yo creo que ella se compenetró mucho con la amistad del perro, se puede decir, la urraca. Entonces no puede abandonar a un compañero, ¿no? Entonces yo creo que el poder trabajar en equipo, en este caso los dos se complementaban, entonces ella sintió también amor por él y compasión, ¿no? Entonces hay que ponernos en el lugar de otros y poder ayudar y apoyarnos entre todos. Entonces eso fue la unión de ella para regresar y no dejarlo solo. Claro, había la amistad, ¿no? La amistad, ¿no? Y el amor, mucha amistad. Y de repente en ese momento Urraca recién comprendió, ¿no? El nivel de amistad que tenía, el compromiso que tenía con el perro y también la responsabilidad que tenía frente a ese animal que le había dado, ¿no? Todo su apoyo, ¿no? Exacto. Claro, y le había salvado y le había ayudado a salvarse de lo que, bueno, se iba a morir porque estaba quemada, ¿no? Prácticamente quemada estaba la urraca, ¿no? Por eso dice chamusqueada, o sea, ya no tenía ni una ala le faltaba y no podía volar, ¿no? Muy bien, Adela. A ver, Iris, ¿qué opina al respecto? Gracias, Adela. Miss, buenas noches. Sí. Cuán importante es la amistad y también nos enseña, Miss, que a pesar de las limitaciones que a veces podemos tener, ¿no? Otras personas en este caso, puede servir de apoyo. Iris, no te estoy viendo, Iris, no te estoy viendo. Sí, es que prendo la cámara y se me va el internet. Ya. Listo, adelante, continúen. Entonces, ¿cómo a pesar de nuestras limitaciones podemos lograr crear un grupo, ¿no? Y apoyarnos unos a otros. A unos, si bien es cierto, al perro le faltaba la vista, pero la urraca lo tenía bien, ¿no? Entonces ambos se complementaron. Exacto, ¿no? Y muy, muy importante, Miss, y algo que yo también valoro bastante es la amistad. Claro. De verdad, nos deja una buena enseñanza y creo que lo debemos de poner en práctica siempre, Miss. Ya, que por más que a veces tengamos alguna limitación, no nos debemos de sentir mal. Hay alguien que nos puede apoyar y a la que nosotros, a pesar de nuestras limitaciones, vamos a poder apoyar también. Claro. Gracias. Ahora, Yulisa Chuquillanqui. A ver, Yulisa. Buenas noches, Miss. A ver, buenas noches, Yulisa. A ver, Yulisa, ¿tú qué opinas con respecto a la actitud del zorro? Me parece mal el que haya llegado, y me parece que tuvo envidia que el perro y la urraca tenían una bonita amistad y que se ayudaban entre ambos, y el zorro quiso separarlos y bueno, un poco tiempo lo logró, ¿no? Pero la urraca pensó mejor y volver a estar con su amigo, por eso intentó volver al lado del perro. Muy bien. Gracias, Yulisa. Gracias, Yulisa. A ver, Rosmary. Miss, buenas noches ante todo, Miss. Me pareció muy bonito el cuento, Miss, porque Rosmary, ¿cuál es tu apellido? Girón Rivera, Miss. ¿Cómo? Girón Rivera. Girón Rivera, ¿no? Sí. Ya, muy bien. ¿Tú qué opinas con respecto a la actitud, por ejemplo? ¿Tú qué harías en caso de, por ejemplo, si tú fueras el perro, disculpa que no te quiero comparar, pero te pones en la situación del perro, despiertas y no encuentras a Urraca, ¿qué es lo que pensarías tú? Yo hubiese pensado que me iba a abandonar, pero pero la amistad pudo más, Miss. No, pero en esa situación, ¿no? O sea, tú estás ahí
Tú eres perro, estás durmiendo y de pronto te despiertas y no está la urraca. ¿Qué pensarías? Pensaría que me había abandonado. A ver, un ratito, Rosmarie, hay una compañera que tiene abierto y no me deja escuchar. Ya. A ver. A ver, no me deja escuchar. A ver, ¿quién tiene abierto el...? Miss, es de ella mismo su celular, hay alguien en el fondo. Y a ver... No, soy yo nada más, no. Ya, ahora sí apagaron. Listo, continúa, Rosmarie. Ya, Miss, yo en lugar del zorro, bueno, yo pensaría que me había traicionado. Exacto, ¿no? Eso es lo que digo, como que después que hemos estado juntos, esta urraca traicionera se ha ido con el zorro. ¿Y qué harías tú de ver que se ha ido? ¿La buscarías? Sí, Imagínate que está con un zorro. ¿Eh? Por eso, pues, si se supone de una atracción, yo ya no lo buscaría, pero como aquí cuenta la amistad, sí, la buscaría. La buscaría, ¿no? Muy bien, gracias, Rosmarie. Ya, mil Sarit gracias. Montoya, Sarit. Adelante, Sarit. Yermita Erimuya dice que ella no iría a buscar al zorro, ¿no? a la urraca no la iría a buscar, que se vaya nomás con el zorro. Sarita, a ver, ¿tú qué opinas? Miss, buenas noches. Buenas noches, Sarit. Muy bonito el cuento, ¿no? Miss, bueno, digo, ¿no? Pues después de esa bonita amistad, confiaría en que tarde o temprano se daría cuenta la urraca y regresaría otra vez, porque los lazos de la no te va a aceptar, va a valorar el tipo de amistad que yo le di y va a regresar. Claro. Y estaría dispuesta a recibirla nuevamente. Muy bien. Gracias, Sarit. Gracias, Sarit. Sí, profesora, buenas noches. Compañeras, buenas noches. Sí, le escucho, profesora. Ya, muy bien. A ver, Lorena, ¿tú qué opinas de la forma como se ha leído este texto? ¿Cómo lo ha leído usted, profesora? Sí, claro que sí. Bueno, yo le calificaría en un tono de voz muy bueno. Ya, Porque, ¿me escucharon bien? Sí, sus expresiones, sus signos de puntuación, todo, lo respetó, profesora, y eso nos hace que podamos entender el texto. Exacto, ¿no? Entonces, esa es la lectura, ¿se acuerdan que trabajamos la lectura en voz alta, ¿no? Y si se dan cuenta, yo a veces las estoy mirando, pero ya no miro el texto, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? A ver, Lorena. Perdón, profesora, no le entendí la pregunta. Ya, mira, mientras yo iba leyendo, en algunas oportunidades yo estaba mirándoles a ustedes y estaba mirándoles a ustedes y continuaba como si continuaría leyendo, ¿no? Y el texto, no miraba el texto. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para que esto suceda? ¿Por qué? Porque cuando uno lee, ¿no? Y tú volteas al público, es para mantener atento, para despertar mayor
curiosidad, entonces se hace esas pausas, ¿no? O sea, yo sigo leyendo sin mirar el texto, ¿no? ¿Por qué crees que sucede eso? Y creo que la pregunta es, profesora, ¿por qué tenemos que tener en cuenta esto de que de vez en cuando estemos observando al público? Exacto, ¿por qué? Esto hace también de que el público esté concentrado y tome más atención a lo que el lector está leyendo en este momento. Ajá. Sí. Ya, muy bien. Gracias, Lorena. Ya, Miss, muchas gracias. Gracias a ti, Lorena. Aurelia, Natalie. Aurelia. Buenas noches, Miss. Buenas noches, su camarita, por favor. Gracias, Miss. Listo. ¿Qué opina usted, Aurelia? ¿Y usted qué opina con respecto a la actitud de la urraca? A ver. Con respecto a la actitud de la urraca, Miss, muy mal amiga, Miss, porque ella le abandonó a su amigo que ha estado en el momento más difícil con ella. Claro, ¿no? Muy mala actitud, no ha tenido empatía con su amigo. ¿Y usted cree que hay personas que actúan de esa manera, sí? Sí, Miss, hay personas que sí, lamentablemente, dejan a sus mejores amigos, a pesar de que han estado en los momentos más difíciles de la vida, los dejan a un lado, los abandonan, y son mal agradecidos, Miss. Y qué tan buen ejemplo con el cuento que usted nos ha dado, que nos enseña a ser buenas personas y a tener una buena empatía. Más que todo con nuestros amigos que están en los momentos más difíciles con uno, Miss. Claro, ¿no? Mira, Sí, gracias. Lermino dice, existen malos amigos traicioneros, ¿no? Como la urraca a veces, ¿no? Pero sí, la urraca se arrepintió, ¿no? Porque tenía que volver, se acordó de Perro, que dijo, ay, ya se va a despertar y no me va a encontrar, volveré. Pero si hubiera seguido, seguramente, si no le abandonaba el zorro, hubiera seguido con él volando, ¿no? Sí, Miss. A veces nos dejamos deslumbrar, pues, por cosas, ¿no? Y entonces abandonamos al amigo. Sí, Miss. No debe suceder esas cosas, Miss. No debe suceder, ¿no? Muy bien, Aurelia. Gracias. Listo, gracias. Aurelia, ¿cuál es tu apellido? Linares Lancy, Miss. Linares. Aurelia Natalie Linares Lancy. Lancy. Listo. Ana Codeña. Profesora, buenas noches. Buenas noches, Aurelia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Aurelia? Ana Codeña, ¿no? Ana Codeña. Muy bien, Ana. A ver, ¿usted qué opina con respecto a, por ejemplo, cuando dice... Ana. ¿no? Ana, sí, Ana. Cuando dice, por ejemplo, esta frase, ¿usted cómo la interpretaría, no? ¿Tienes tu hijito ahí? Sí. Sí. Si no le escuché la pregunta. Ya, estoy buscando la frase. ¿Qué opinas tú cuando dice, por ejemplo, te voy a volver a leer ya? Cuando dice, ¿no? Con un suspiro, Urraca lo complace. Reflejadas en el agua hay nubes y cielo y árboles y otra cosa. Veo una extraña criatura. Somos nosotros, dice Perro. Ahora sujétate bien. ¿Por qué diría una extraña criatura? A ver. ¿Podría, por favor, repetirme? Es que no le escuché bien. Dice. ¿Me escucha? Sí, sí te escucho, Ana. Te voy a volver a repetir, ¿ya? Sí, solo. Dice. Te voy a leer todo el párrafo.
Todo Que el es que papel. estoy con Movistar, es mi internet y un poco lento, se escucha. Ah, ya. Dice, Díaz, quizás una semana más tarde, despierta ahogada por una profunda pena. Perro está esperando. La convence para que lo acompañe a la orilla del río. Súbete a mi lomo, le dice. Asómate al agua y dime qué ves. Con un suspiro, Urraca lo complace. Reflejadas en el agua hay nubes y cielo y árboles y otra cosa. Veo una extraña criatura, dice Urraca. Somos nosotros, dice Perro. Ahora, sujétate bien. ¿Por qué diría eso la Urraca? Veo una extraña criatura. A ver, Ana, ¿tú qué opinas? Es que si lo que yo logro entender, bueno, es que se vio reflejada en el agua al verse a ella misma junto con el perro, ¿no? Y lo que formaban por el hecho que el perro no tenía el ojo y sus alas estaban maltratadas. ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho perfecto, Ana. Pero ahí hay una Ya. frase que dice, Sí, veo yo una la escucho un poco extraña entrecortado. criatura. ¿Ah? Ujú. O sea, en el reflejo del agua ya no, y es como si fuera, o sea, ella lo ve como si fuera una sola persona, o una sola, Sí, una como sola le digo, es lo criatura. que ha visto, ¿no? Claro, o El sea, eso es reflejo lo de que ve. ambos. Claro, ya es el reflejo ya de ambos como si fuera una sola persona, ¿no? Entonces, por eso ellos, al final, ellos dicen, ¿no? Que son el complemento uno del otro, ¿no es cierto, Ana? Porque, ¿no? Al final hacen un complemento, por eso ella dice, ve una extraña criatura. No ve, por separado, no se ve ella y separado ve al zorro, sino ya los ve como algo junto, ¿no? Los dos se ven juntos, como un Claro, complemento. como si Sí. fuera una sola criatura, Sí, ¿no? sí. Muy bien, Ana. Gracias, Ana. Bien, Sí, chicas. claro. Esto es muy, sí, esto también nos hace reflexionar, ¿no? Acerca de la importancia de lo que es el trabajo en equipo. De repente lo que una habilidad uno tiene, el otro de repente no lo tiene. Entonces, cuando uno trabaja en equipo, todo eso se complementa y se puede lograr Miren, muchas cosas. en este tiempo, por Eso también nos ejemplo, enseña, ¿no? Nos ayuda a reflexionar. claro, en este contexto actual en el que estamos nosotros, también nos está enseñando qué es lo que, cómo debemos actuar, ¿no? En este momento. Entonces, si nosotros andamos separados, cada uno por su lado, entonces no se trabaja, no se avanza, ¿no? Entonces, juntos, unidos, sí podemos tener muchos logros, ¿no? Muy bien, chicas. Ya tengo más anotaciones, luego continuamos. Ahora sí voy a compartir con ustedes el tema que vamos a trabajar. Esta estrategia que yo les he presentado es la lectura en voz alta. Entonces, para hacer una lectura en voz alta, nosotros tenemos que prepararnos, ¿no es cierto? Para que se pueda, para que nosotros cuando estemos leyendo podamos verbalizar adecuadamente todo el texto y quien nos esté escuchando, ¿no? Pueda comprender, pueda soñar, imaginar, ¿no? Sobre lo que está escuchando, pues, ¿no? Entonces, por eso les digo, había momentos en que yo con ustedes, por ejemplo, las estaba observando, pero seguía leyendo. Eso quiere decir que yo he tenido que prepararme, leer el libro. Es como si ya lo conociera de memoria. Es como si lo conociera de memoria, pero no lo conozco de memoria, ¿no? Entonces, es así. En algunas partes nosotros tenemos que hacer esos énfasis para nosotros, como dijeron ustedes, capturar la atención de quien nos está oyendo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre lo que es la lectura, no la lectura en voz alta, que es una estrategia, ¿no? Que nosotros debemos dominar, porque estamos trabajando con niños.
Y con los niños de inicial, nosotros tenemos que ser, pero así, expertas en lo que es la lectura, ¿no? Tenemos que ser expertas. ¿Por qué? Porque eso es lo que debemos hacer en esa edad para hacer que les guste leer, ¿ya? Porque si yo les pregunto, a ver, ahorita vamos a pasar a eso. Entonces nosotros, a ver, o sea, listo. Nosotros en todos los espacios tenemos que leer, leer, leer y leer, ¿ya? Miren los niños aquí leyendo, personas adultas con niños leyendo, ¿no? Nosotros siempre tenemos que buscar introducir la lectura en diversos espacios. ¿Para qué? Para que así les guste, nos guste, porque los textos son maravillosos. Hay unas historias, pero geniales, ¿no? Yo les mostraría aquí mis libros que tengo para leer bueno, este libro, por ejemplo, es para adultos, es un libro para jóvenes, puedes leerlo con niños, con todo puedes leer este libro, ¿no? Esa es la genialidad de algunos autores que pueden producir este tipo de textos que puede gustar a todo tipo de público, ¿ya? Muy bien. Ahora aquí. Yo les preguntaría, a ver, ¿qué tipo de...? Voy a seguir con la misma lista que tenemos acá, ¿ya? ¿Qué tipo de textos leen más? Por ejemplo, yo le preguntaría a Cristina Quispe. A ver, Cristina, ¿qué tipo de texto te gusta leer más? Mis cuentos. ¿Cuentos? Por las imágenes que me muestran. Ya. Además de los cuentos, ¿qué otro texto te gustan más los cuentos, verdad? Sí, me gustan los cuentos porque me llevan a un mundo imaginario y yo me imagino. Ya, entonces esta pregunta ya no va, es una sola, vamos a suprimir. Listo. ¿En qué lugar, por ejemplo, ya, ahora sí, gracias Cristina, a Erlita Fabiola? Erlita, ¿en qué lugar te gusta leer, Erlita Fabiola? ¿En qué lugar? ¿Tu camarita? Allá. Ahí. Ya, sí te veo, Erlita. ¿Dónde te gusta leer? En un lugar tranquilo donde no haya mucha bulla para poder concentrarme e imaginarme, ¿no? Lo que estoy viendo. Y en tu casa, por ejemplo, ¿en qué lugar prefieres leer? En una silla bien cómoda. Ya, muy bien. A ver, Yolanda Jiménez. Yolanda. Muy buenas noches. Buenas noches, Yolanda. ¿En tu casa comparten lecturas? Poco, poco. ¿Por qué? No mucho. ¿Qué? ¿Por qué? A ver, dígame, cuénteme por qué. Porque podría decir, porque a veces ya mis hijos ya son jóvenes. Cuando eran chiquitos, sí. Pero ahora, como ya son jóvenes, ya cada uno ven con sus cosas y todos, ¿no? Hay algunas cositas nomás leemos juntos, ¿no? A veces compartimos una lectura, un cuento, un chiste, así. Ya. Eso que les gusta a los jóvenes más. A ver, Judith, gracias, gracias, Morelia. A ver, Teresa, Yomira. Miss, buenas noches. Buenas noches, camarita. Miss, ¿me puede ver? Sí, ahora sí te veo. Teresa Yomira, ahora sí. A ver, ¿y en tu hogar comparten lecturas? Mayormente con mi hijita. Mi hijita es una niña de 3 años. Ya. Y lo que es, le leo cuentos, ¿no? Y también... Tú le lees cuentos. Sí. Y solamente le lees el cuento, ya. Pero además de leerle el cuento a tu niña, por ejemplo, ¿hay en algún momento algún espacio en el hogar donde se ponen a conversar sobre un libro? No, Miss. No. ¿Ya?
A ver, listo, voy a hacer mi encuesta. Judith Maita. Gracias. Gracias, Teresa. Judith Maita. Sí, Miss, buenas noches, ¿me escucha? Sí, Judith. A ver, la pregunta, ¿usted lee en su casa? Sí, Miss. ¿Comparten lectura en su casa? Sí, pero estos días no, Miss, por la pandemia. No hay nadie en la casa, solo estoy. Ah, solita usted lee, pero usted lee sola en su casa. Sí, sí, Miss. ¿Qué libro ha leído últimamente? Tengo un libro que es el esto. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Flujo del dinero, Miss. Vaya, muy bien. Se va a hacer millonaria, entonces. Sí, Miss, sí. Muy bien, Judith, gracias. Ya. De nada. A ver, Anaís Cayetano. Miss, buenas noches. Buenas noches, Anaís. Camarita. ¿Usted lee? Yo, Miss, soy poco de leer. ¿Por qué, No me gusta que me lean. Ya, o sea, hoy día disfrutado. Sí, Miss, acá el que lee son mis hijos. Mis 2 hijos, mi esposo él sí todos los días lo ves leer, Miss. ¿Y comparten esas lecturas que hace su esposo, sus hijos conversan sobre lo que has leído? Sí, él comparte, a veces nos cuenta, ¿no? De las guerras, más de historias, cuando llegaron los españoles, invadieron, todo eso él nos cuenta. Y Muy ya bien. mis hijos ya van preparados al colegio, cuando tocan ese tema, ellos ya saben. ¿Cuál ya. hijo? Ya, leen algo, algún texto, por ejemplo, leen porque quieren leer o porque tienen que prepararse para el colegio. No, siempre mi esposo les dice, no quieren conocer del Perú, ahí hay en los libros, agarra y pónganse a leer, y ellos leen, como quieren conocer, lo leen. Y yo, bueno, yo más leo lo que es de medicinas naturales, lo que me gusta leer de las plantas, para qué sirven, esas cosas, Miss. Muy bien. Muy bien, gracias, Anaís. A ver, Yensi Mozombite. Yensi. Buenas noches, Miss. A ver, camarita, Yensi. Listo, a ver, Yensi, ¿con qué frecuencia va usted a la biblioteca? Mucho, Miss, pero no estoy tan frecuente, pero sí tengo los momentos que leemos mayormente los cuentos, porque tengo una niña de 8 años y no es tan constante nuestros momentos, obviamente las tardes, y un rato, ¿no? De lectura, contar los cuentos, porque tengo su librito de acá de cuentos y eso es lo que con ella comparto, ¿no? Ya. ¿Y si no tuviera su hijita, leería? Eso, creo que sí. ¿Cómo los agarro, no? Muy bien, Jensi. Gracias, Jensi. Gracias. Listo, seguimos. Continuamos. Se dan cuenta, miren, hemos hecho, y ustedes mismos nos vamos dando cuenta que la lectura, ¿no? Leer libros, leer diferentes textos, no es parte así asidua de nuestra vida, ¿no? Entonces, como que nos corremos un poco de los libros. Entonces, por eso nosotros tenemos que promover la lectura. ¿Por qué?
Porque en los libros, en los textos, así como alguien nos dijo, leen la historia, está la historia, ¿no? Encontramos mucha ciencia, mucho conocimiento, entonces eso que nosotros leemos, que vamos conociendo, nos va a dar libertad a nosotros. Leer te da libertad, libertad para actuar, te da libertad para opinar, te da libertad para tomar decisiones. Si nosotros no leemos, desconocemos muchas cosas. Entonces, y ese desconocimiento nos aniquila, ¿ya? Nos arrincona ese desconocimiento. En cambio, cuando tú sabes, conoces, entonces es cuando tú te sientes libre, te sientes capaz y te sientes empoderada, ¿no? Entonces, la lectura es una herramienta para la libertad, ¿ya? Entonces, igual que la educación, ¿no? La educación es nos educamos para ser libres, ¿ya? Para ser libres como persona, para ser libres de pensamiento. Por eso debemos promover la lectura. Y que en el futuro, nuestras futuras generaciones no se dejen manipular, no se dejen engañar, seamos así independientes, ¿no? Capaces de tomar una decisión y decir, con esto estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque esto es así y esto es así, ¿no? Por eso seguimos nosotros eligiendo a ciegas, porque elegimos porque nos cayó simpático, porque por diversas razones, pero no con esa conciencia, ¿no? Así seguras de que va a ser un buen gobierno. Por eso estamos en esta situación en la que estamos, chicas, ¿ya? Eso es lo que... esta situación sucede pues porque a veces nos jalan para aquí, nos jalan para allá, y como nosotros desconocemos muchas cosas, entonces nuestras decisiones a veces no son tan adecuadas, ¿ya? Muy bien, entonces por eso yo les quiero convencer de que tenemos que leer. Entonces, ¿qué es la lectura para ustedes? ¿Qué es leer para ustedes? A ver, Marianela Castillo, a ver, ¿qué es leer para ti? Marianela. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Marianela. ¿Qué es para ti leer? ¿Qué es la lectura para ti? La lectura para mí, pues es como le digo, irse a un tiempo, conocer, como viajar a ese momento que tú estás leyendo y saber y conocer nuevas experiencias, nuevos hechos. Claro, ¿no? Eso es leer. Muy bien. Gracias, María Elena. A ver, Charito Lino. Gracias, María Elena. Charito Lino. Gracias a ti, María Elena. Charito Lino. Muy bien, Charito. Para ti, ¿qué es la lectura? Es leyendo puedes llegar a saber muchas cosas, por ejemplo, no estás en conocer como otros países, ¿no? La lectura te llena de eso, los conocimientos, la cultura, la religión, ¿no? Las costumbres, los platos típicos de todos los países, ¿no? Y te llegas también a imaginar, ¿no? Pues lees un cuento y llegas a imaginarte, ¿no? Cómo es el cuento, y ya tú, con tu imaginación también te lleva muchas cosas. Muy bien. O sea, para ti la lectura es imaginar, conocer, ¿no? Gracias, Charito. A ver, Yasmín, ¿para ti qué es la lectura? Miss, buenas noches. Es un recurso imprescindible
para el proceso formativo, que nos permite imaginar a la hora de contar un cuento, saberlo contar. Ahí uno descubre el viajar, conocer sobre el mundo que nos rodea, ¿no? Creo que cada uno que hace una lectura, creo que saberla contar, para que así la otra persona lo sepa también expresar y sacar sus conclusiones, todo eso. Muy bien, Yasmín. Gracias. Entonces yo les voy a presentar lo que es la lectura para Graciela Montes, ¿no? Graciela Montes es una escritora, ella es argentina. Ya dice, leer para ella, dice, leer es en un sentido amplio, develar un secreto, ¿sí? Lo que ustedes dicen, pues lo que, por ejemplo, hay lo que vamos a encontrar. A ver, nosotros cuando tenemos un libro, por ejemplo, cuando les mostré el libro, ustedes decían, no, pero ¿de qué se tratará ese libro, no? Entonces, es eso, ¿no? Dice, develar un secreto. Y el secreto puede estar cifrado, dice, en imágenes, como ese libro que yo les he presentado. Sí, hay libros que se llama el libro álbum, y el libro álbum generalmente lo que prima es la imagen. Y nosotros podemos leer a través de esas imágenes, ¿ya? Puede estar en palabras, en trozos privilegiados de ese continuum que llamamos realidad. Se lee cuando se develan los signos, los símbolos y los indicios, ¿no? Y también hay otra, por ejemplo, para Isabel Solé, eres un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura. El significado del texto se construye por parte del lector. Esto no quiere decir que el texto en sí no tenga sentido significado. Lo que intenta explicar es que el significado es un escrito, tiene para el lector, no es una traducción o réplica del significado que el autor quiso imprimirle, sino una construcción que implica al texto, a los conocimientos previos del lector que lo aborda y a los objetivos con que se enfrenta aquel. A ver, Zaida. A ver, ¿quién está con el audio prendido, por favor? ¿Qué voy a hacer? Levit, Miss. Levit, apaga tu audio. Levit. Ya. Muy bien. A ver, vamos a ver, lean un ratito lo que dice Isabel Solé, porque algunas frases de ahí lo vamos a socializar, ¿ya? A ver, sigue, a ver, Zaida, Marta y Marisol y Maribel. A ver, lean ese párrafo, porque de ahí vamos a hacer una conversa, porque quiero que entiendan lo que es leer, ¿no? Cuando dije voy a preguntar si han empezado a salir algunos. Hay que ser valientes, dice, hasta el final. Muy bien, a ver, vamos, Zeida. A ver, Zeida, bien facilita, a ver. Dice, el primer párrafo dice, leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto. Proceso mediante el cual el primero
intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura. Bien, explícanos esta frasecita, Seida. Seida. ¿También se fue Seida? Sí, se han ido como 3, como 4, 5 personas cuando dije íbamos a hacer preguntas. Marta Álvarez Condori, valiente Marta, a ver, adelante Marta. Buenas noches, Misita. Del primer párrafo. Sí. Ya. Es un proceso que enseña, digamos, al autor que está leyendo una lectura, que, o sea, al momento de leer, o sea, le satisface para que pueda entender mejor el público. Ya, gracias Marta. Miren, miren, gracias Martita. Dice, leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto. Proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura. O sea, ¿qué quiere decir esto? Yo he cogido un libro, ¿no? Un texto voy a coger, ¿no es cierto? Tengo este texto. Entonces, yo para leer este texto, quiere decir que yo tengo una intención, tengo un propósito por el cual yo quiero leer. Por ejemplo, este texto que yo les he presentado, ¿no? Yo lo he leído porque quería, ¿no? Compartirlo con ustedes. Ese era mi motivo. Entonces, ese era mi objetivo, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Dice, interacción entre el lector y el texto. Yo al leer estoy interactuando con lo que hay aquí, con lo que voy encontrando. Y le voy dando sentido, ¿no? Porque está respondiendo a ese objetivo que yo dije, allá, voy a coger el texto del zorro, lo voy a leer porque quiero compartir con las estudiantes del instituto. Y luego voy a preguntarles, voy a trabajar cada uno de los puntos, algunos puntos, para ver qué es lo que más les ha llamado la atención, ¿no? Entonces, hay una interacción, dice, ¿no? O sea, no es solamente que yo agarro y me pongo a leer así como loquita, ¿no? Y no, yo tengo una intención. Entonces, cada vez que yo voy leyendo y de acuerdo a esos objetivos que yo me he planteado, entonces voy leyendo y voy diciendo, mira, esto me parece interesante. Esta parte les voy a hacer una pregunta de esta parte. Es una interacción. ¿Por qué? Porque voy encontrando cosas interesantes que me llaman la atención en el libro, ¿cierto? Entonces, de acuerdo al objetivo con el cual yo me he propuesto leer ese texto, ¿sí? Muy bien, gracias. ¿Me han entendido? ¿O no? A ver, Morelia dice, más o menos, ¿no, Morelia? Sí, le entendemos. Sí, Miss, le entendemos. Muy bien, gracias. Entonces vamos a continuar. A ver, Maribel Sánchez. Buenas noches. ¿Me escucha, profesora Bebé? Buenas noches. Sí, sí, te veo y te escucho perfectamente, Maribel. Dice, acá lo que de este párrafo dice, lo que intento explicar es que el significado en un escrito tiene para el lector no es una traducción o réplica del significado que el autor quiso imprimir, sino una construcción que implica al texto, a los conocimientos previos del lector que lo aborda y a los objetivos con que se enfrenta aquel. ¿Qué quiere decirnos esto, Maribel? Que, por ejemplo, al momento de hacer un cuento con imágenes, las imágenes van a estar describiendo paso a paso lo que nos quiere decir el cuento. Por ejemplo, cuando un pollito nace, cuando está con su familia, cuando está con su mamá, cuando va creciendo.
O sea, mediante las imágenes nos va diciendo el cuento qué es lo que va pasando y nosotros ya vamos buscando el significado. Como dicen, no es una réplica, no es una traducción, sino nosotros vamos creando, viendo las imágenes que estamos haciendo nosotros mismos. Muy bien. No solamente las imágenes, ¿no? Sino también el mismo texto que va sucediendo. Ajá, claro. O sea, todo en general nos va diciendo cómo crear y paso a paso nosotros poniéndole letras, poniéndole imágenes y así en general vamos creando en nuestra cabeza y el cuento vamos haciéndolo de un principio hacia un final, pero con un contexto en el cual podemos entender. Muy bien, Maribel. Gracias, Maribel. A ver, Sandra Cayo, a ver, ¿algo más que usted podría contribuir, argumentar o ¿no? agregar de repente a la versión de su compañera? Sandra. Bueno, sí, continuando lo que dice mi compañera, yo diría que es vamos a ir acotando de acuerdo a los conocimientos previos, como dice propiamente la lectura acá, de acuerdo a nuestros saberes, vamos a ir nosotros modificando o interpretando, ¿no? Muy bien, claro, ¿no? O sea, el conocimiento que tenemos con respecto a lo que está en ese texto, eso es lo que va a ir dándonos, vamos a ir haciendo una construcción, ¿no? Nueva, ¿no? Propia, podríamos decir, propia nuestra, ¿no? De ese texto que estamos leyendo, ¿no? No solamente vamos a querer interpretar lo que dice el autor, sino nosotros ya le vamos a dar algo más. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos conocimiento de algo de lo que dice ese libro, ¿no? O ese texto. Claro, entonces, nosotros vamos a ir dándolo, ¿no? Al igual que cuando nosotros leemos a nuestros niñitos, ellos también, bajo su imaginación, ellos van viendo otras cositas, van añadiendo algo más, ¿no? Exacto, muy bien. Muchísimas gracias, Sandra. Muchísimas gracias. A usted, Misa. ¿Alguien más que quiera opinar al respecto? Stephanie, de repente. Stephanie. No desea Stephanie. Listo, vamos, continuamos. Sí, profesora. Sí, disculpe. Y a Stephanie, camarita, Stephanie. ¿Cuál es su apellido, Stephanie? Stephanie Delgado. ¿Delgado? Guaita. Delgado Guaita, ¿no? Sí, Miss. Ya, adelante, Stephanie. Yo entiendo más o menos para Isabel Soleler es un proceso de interacción, ¿no? O sea, cómo tú puedes llegar al lector, o sea, al mismo tema, saber cómo interpretar, saber cómo cada punto, ¿no? De cada cosa, saber interpretar sobre todo. Muy bien. Gracias, Stephanie. Gracias. Gracias. Ahora, dice, ¿para qué leemos? ¿No? ¿Para qué leemos nosotros? Ya les dije hace unos instantes por qué deberíamos leer, ¿no? Pero aquí hay autores, ¿no? Dice, ayuda a superar el caos, dice, así menciona Michel Petit, ¿no? En contextos de crisis, leer tiene más valor porque nos da otro lugar, otro tiempo. Se trata de la apertura de un espacio que permite la ensoñación, el pensamiento, y que le da hilación a las experiencias, ¿sí? Entonces, bueno, Michel Petit es una escritora también, ¿no? Francesa. Entonces, bueno, ellos ya miran desde otro nivel la lectura, ¿no? Sin embargo, nosotros vamos a ver algo más cercano a lo que nosotros hacemos en cuanto a la... Entonces, esto es lo que dice. A ver, vamos a ir nombrando, a ver, ¿quién más tiene la manito levantada? Stephanie, no, ya, Sandra también ya dio, Sandra Cayo ya dio. A ver, vamos a ver si alguien más se anima. A ver, Celina Becerra Mendoza.
¿Se anima, Celina? Nada. Cintia. Sí, Miss. Cintia, ¿cuál es su apellido, Cintia? Collantes Díaz. Cintia Collantes. A ver, la primera frase de Cintia. Ya. Espere. Encontrar información específica sobre temas en particular que les permita resolver situaciones concretas. ¿Qué quiere decir eso, Cintia? Explíquenos. Que, por ejemplo, nosotros a veces buscamos información, ¿no? Tenemos a veces dudas o temas específicos y nosotros buscamos información en los libros, revistas. Claro, ¿no? Para Entonces, resolver nuestras dudas, ¿no? ajá, claro. O sea, cuando nosotros necesitamos, por ejemplo, una investigación, nos piden hacer una investigación y vamos y buscamos información en los libros, ¿no? Muy bien. Claro. Carmen Rosa Bonifacio, la siguiente. A ver, Carmen. Otra vez se me fueron mis alumnas. Profesora, me gustaría opinar. ¿Cuál es su nombre? Ana Condeña. ¿Cómo? Ana Condeña, Miss. Ya, Ana Condeña ya participó, ¿no? Ana Condeña. Sí, Miss, sí. Y a ver. Ana Condeña, a ver, ¿dónde está Ana Condeña? Ana Condeña. Ya. A ver, la segunda. Listo, Ana. Sí, dice para medir, ¿no? Y valorar estrategias que están implicadas en la búsqueda de información. Sí, lo que se podría decir acá, esto nos ayudaría mucho, por ejemplo, en los libros se podría decir para hacer un trabajo de investigación en estadística. Un ejemplo se podría decir, ¿no? Claro, muy bien, claro. Estadística y valorar eso de que está en la búsqueda de información para medir y valorar Claro, sí, porque estrategias que están en claro, la sí. búsqueda de información. Exactamente, ¿no? Muy bien. Presente, Miss Ivette Liliana. Adelante, Ivette Liliana. Miss, buenas noches. La tercera, ¿no? Para componer un artefacto, para comprar un boleto de autobús o para llenar un formato de impuestos, ¿no? Como lo dice ahí, está facilito, ¿no? Para autoinformarse algo. Si tengo dudas, entonces a lo mejor cómo utilizar una lavadora, ¿no? O una computadora, a lo mejor no sé el manejo de un programa, ¿no? Entonces, me sirve la lectura muchísimo para informarme y para saber armar, ¿no? Si tengo dudas. Bueno, eso entiendo, ¿no? Exacto. Por ejemplo, ¿qué tipo de textos serían esos? Esos, textos instructivos. Exacto, Ivette. Muy bien, Ivette. Edelmira Robles. Edelmira. Yo, Miss Luz Miss, América. yo, Miss. Luz América. Miss, buenas noches, se dice Miss, ¿no? Tenemos nosotros que estar informados para, como decía usted hace un rato, para no elegir, por ejemplo, nuestras autoridades así porque vemos una cara bonita nada más, sino leer su carta de presentación, leer todo lo que se refiere a esa persona para ver sus capacidades que tiene, ¿no? Y poder estar, poder elegir bien, pues, a una persona también, ¿no? Exacto. Muy a nuestras bien. autoridades. Ahora ya todos sabemos que debemos leer, buscar a ver si tiene algún antecedente, ¿no? Leer sus propuestas, su plan de gobierno, ¿no? Qué interesante. Para formar nuevos criterios en nosotros mismos también, abrir nuestra mente. Exactamente. Muy bien, Luz. Genial. Gracias, Miss. Gracias. A ver, siguiente. Lermita. A ver, Luz América. A ver, Lermita Arimuya. La última. A ver, Lermita.
Muy bien, Lermi. Buenas Adelante. noches. Lermi. Sí. La última sería para entretenerse. Bueno, ¿Ya? lo que yo tengo, bueno, lo que yo entiendo es escoger, por ejemplo, un cuento que sea algo llamativo, bonito, para que, por eso dice, para entretenernos. ¿Qué pasaría si yo escojo de repente una lectura que es aburrida? No me va a entretener. Ujú. Eso es lo O que yo sea, entiendo, Miss. claro, o sea, nosotros elegimos el texto de acuerdo a nuestros objetivos, ¿no? Ya vimos qué es la lectura, ¿no? Tenemos un Sí, Miss. objetivo, frente a ese objetivo que tengo, entonces yo voy a escoger el texto adecuado, ¿cierto? Así es, Miss. Exactamente, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, les hubiera traído aquí, por ejemplo, ¿qué libro les hubiera, de Kafka, por ejemplo, Kafka, ¿no? El juicio les hubiera leído acá, seguramente toditos terminan durmiendo ahí en su escritorio, porque leer a Kafka es un poco complicado, no es una cosa sencilla, ¿no? Entonces, en este medio que estamos, seguramente los adormezco y terminan durmiéndose todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi cuento ha sido genial, ¿no? Muy bien, gracias, Lermit. Sí, continuamos. Entonces dice, beneficios de la lectura, ¿no? La lectura ayuda al perfeccionamiento y al desarrollo del lenguaje. Cuando nosotros leemos vamos a tener fluidez para conversar, dialogar, escribir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en los textos está el lenguaje, ¿no? Dice, además de mejorar la expresión oral y la escrita. Por eso debemos leer. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy hablando ante un público, entonces voy a tener, mi lenguaje va a salir, pero así, no va a fluir. Pero si no leo, no voy a tener con qué decirle, no voy a poder hablar, me voy a quedar ahí atascada durante mi discurso. Entonces, para mejorar nuestra expresión oral, también tenemos que leer, ¿ya? Miren, ¿listo? Y algunos consejos, como ya vamos terminando, solamente voy a leerles nomás, ¿ya, chicas? Si tienen alguna pregunta, me la hacen, ¿ya? Dice, algunos consejos para una lectura efectiva. Lea con propósito definido para adquirir información, contestar preguntas o resolver problemas, ¿ya? O sea, cuando nosotros vamos a leer, tenemos que tener el propósito definido. Eso quiere decir que yo voy a leer para informarme. Yo quiero leer esta novela por placer, ya, por placer voy a leer, ¿no? Tengo una investigación, tengo que tener esta información, vamos a leer con ese propósito. Entonces, ahí la lectura fluye, ¿no? Dice, antes de comenzar a leer, de una vista rápida al capítulo, fijándose en los encabezados del párrafo. O sea, quiere decir que si yo tengo un propósito, entonces yo voy a leer el libro, le voy a dar una ojeada, como dice, para ver si ese texto, ese libro, cumple con el objetivo que yo me he propuesto, ¿no? Dice, repita para sí mismo lo que va estudiando, ¿no? Pregúntese lo que ha aprendido, no trate de memorizar las palabras del autor, formule las suyas de los puntos principales. ¿Eso qué quiere decir? Que yo, en vez de antes nos decían, al pie de la letra tienes que estudiar y aprender, ¿no? No, acá lo que te dice es que nosotros, al leer, nosotros con nuestro propio lenguaje vayamos dándole sentido a ese libro, ¿no? Dice, anticipar lo que el autor va exponiendo, mantenga viva su curiosidad, dominar el vocabulario básico del texto, ¿sí? Ya, beneficios de la lectura. Dice, la lectura crea hábitos de reflexión, análisis y concentración. Recrea y hace gozar, entretener y distrae. Persona que lee posee autonomía cognitiva, es decir, está preparado para aprender durante toda su vida, ¿sí? El que le gusta leer está preparado a aprender durante toda su vida. O sea, no va a caducar su aprendizaje, ¿ya? No es que yo ya terminé el instituto, ya... Adiós libros,
adiós escritura. No, no va a ser así. Entonces, si a usted le gusta leer, va a terminar su instituto, se va a graduar, va a enseñar y al final usted se va a, ¿cómo se llama? Cuando nosotros ya terminamos la vida laboral, nos vamos a alguien que me a jubilar. jubilar cuando ya no vamos a jubilar, ¿ya? Entonces, eso te da la lectura. ¿Listo, chicas? ¿Alguna pregunta? Robles, que ya volvió, Edelmira Robles. ¿Con qué te vas de esta sesión del día de hoy? Buenas noches, Miss. Disculpen, no le he podido contestar a tiempo. Sí, ver, ¿con qué te vas tú? De los beneficios de la lectura, ¿no? ¿Para qué es importante? No, de toda la sesión, algo que de toda la sesión, ¿qué es lo que te llevas de esta sesión? Ya, los hábitos, crear hábitos para poder nosotros leer y saber cómo nos va a ayudar a expresarnos, el que nosotros sepamos, ¿no? Aprender a leer, aprender a tener hábitos de inicio es un poco difícil, pero después ya uno se va acostumbrando y ya, nos ayuda, ¿no? Muy bien, listo. Gracias, Edelmira. Listo, gracias. chicas. Muy bien, gracias a todas. Hoy día espero que la sesión de hoy día haya sido interesante, no se hayan dormido. Algunas se me han escapado, pero ya vamos nosotros aquí. Cuando digo preguntas, al mismo empiezan a suceder cosas. Entonces, pero vamos enganchándonos con esto de la lectura, de la expresión oral, ¿ya? Entonces, espero que les haya gustado la lectura y sobre todo el tema, ¿no? Vamos a ser lectores, ¿ya? Listo. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias a ustedes. Nos estamos viendo. Gracias, Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.